Él simplemente enterró su chimenea en la tierra, y todo el pueblo se burló de él. Pero cuando llegaron las heladas más crueles de la historia, su casa fue la única en la que se podía sobrevivir. Suscríbete para no perderte la continuación y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo. Enero de 1883 cayó sobre aquel valle de Montana como una sentencia sin apelación. No fue un simple cambio de estación, ni el habitual endurecimiento del aire que los colonos ya conocían, sino una invasión lenta y constante que parecía avanzar cada noche un poco más hacia el interior de las cabañas, ocupando el espacio donde antes había respiración humana. El frío no llegaba en golpes breves, sino en una presión continua que se infiltraba por las juntas mal selladas, por la madera reseca, por el suelo endurecido, y se quedaba allí como un huésped que nadie había invitado, pero que no pensaba marcharse. El valle estaba aislado por semanas de ventiscas, los senderos cubiertos hasta desaparecer bajo capas de nieve endurecida, y el mundo exterior reducido a un recuerdo distante. Las 11 familias que vivían dispersas en aquella extensión blanca despertaban cada mañana con el mismo sonido, el de los hachas golpeando troncos congelados, un ritmo áspero que se convertía en la única música posible para quienes intentaban mantener el fuego vivo. Los hogares se organizaban en torno a un mismo ritual. Antes del amanecer alguien debía levantarse, caminar a tientas en la oscuridad hasta el montón de leña apilada cerca de la puerta, romper la escarcha de la superficie de los troncos y llevarlos hasta la boca del hogar. La llama tardaba en nacer, como si también ella se resistiera a existir en aquel ambiente. Y durante esos minutos interminables, el interior de las cabañas se llenaba de un silencio expectante, roto solo por la respiración densa de quienes aguardaban con las manos extendidas. Cuando el fuego por fin cobraba fuerza, el aire cercano a la chimenea se volvía casi agradable, pero bastaba alejarse unos pasos para sentir cómo el frío retomaba su dominio. El calor se acumulaba bajo el techo, subía, se quedaba atrapado en la zona más alta del cuarto, mientras el suelo permanecía helado y las esquinas se convertían en territorios donde el aliento se transformaba en pequeñas nubes. En cada casa se repetía la misma escena. Los niños dormían vestidos, con abrigos puestos incluso bajo las mantas, y aún así despertaban con los labios amoratados. Los adultos intentaban organizar turnos nocturnos, porque sabían que dejar morir el fuego significaba permitir que la temperatura cayera de manera brutal en cuestión de horas. Una noche sin vigilancia podía convertir una cabaña en una trampa mortal. Por eso el descanso se fragmentaba. La fatiga se acumulaba en los cuerpos y en los gestos, y la vida cotidiana se reducía a una ecuación implacable: cortar más leña o congelarse. Los hogares eran todos similares, levantados con la idea de hacer las cosas como se había hecho siempre. Las chimeneas se construían contra las paredes exteriores, con amplias bocas de fuego y conductos de humo que subían por fuera de la estructura. Eran el símbolo de la normalidad en un territorio hostil, la prueba de que aquellos hombres y mujeres no estaban improvisando, sino siguiendo un método que había acompañado la expansión hacia el oeste durante décadas. Aquellas chimeneas se veían sólidas, respetables, dignas de confianza, y sin embargo, en aquel invierno, todas parecían fallar al mismo tiempo, no por romperse, sino por mostrar un límite que nadie había querido aceptar. Ardían con fuerza, devoraban montones de madera, pero no lograban crear un refugio real contra la noche interminable. En medio de ese paisaje de agotamiento y resignación, se encontraba una cabaña distinta. No era más grande que las demás, ni mejor construida en apariencia. Sus paredes no lucían más gruesas, ni su techo más elevado. Y sin embargo, desde el primer golpe de frío había algo diferente en su interior. No había corrillos humanos apiñados frente al hogar, ni carreras desesperadas al notar que la llama se debilitaba. Allí el silencio nocturno no estaba cargado de tensión, sino de un reposo casi extraño para quienes llevaban semanas sin dormir más de 3 horas seguidas. El dueño de esa cabaña era un muchacho de 16 años llamado Ethan Gray. Había llegado al valle la primavera anterior, subido a una carreta ajena con un pequeño hatillo de ropa y un perro mestizo de pelaje áspero que no se separaba de él. Nadie sabía demasiado sobre su pasado. Se murmuraba que había perdido a sus padres en una epidemia al este
y que un pariente lejano había dejado a su nombre un terreno en aquel rincón olvidado del territorio. Lo cierto era que había aparecido solo, sin familia, sin experiencia visible, y que la mayoría había supuesto que no resistiría a su primer invierno. En el valle se respetaba la fortaleza, y un adolescente con un perro no parecía un candidato natural para sobrevivir a una temporada de nieve que ni siquiera los adultos afrontaban con ligereza. Ethan había pasado los meses cálidos levantando su hogar con una mezcla de paciencia y urgencia. No se permitió lujos, pero tampoco descuidos. Ajustó los troncos para que no quedaran rendijas abiertas al viento. Reforzó el techo para que la nieve no lo aplastara. Selló con musgo y arcilla cada espacio que podía convertirse en una entrada de aire. Para el perro construyó un pequeño descanso de madera, elevado apenas del suelo, como si entendiera que aquel animal era parte esencial de su propia supervivencia. El verdadero desconcierto comenzó cuando decidió dónde ubicar el corazón de la casa. Mientras los demás levantaban sus chimeneas contra la pared más cercana al exterior, Ethan marcó un punto en el centro exacto de la habitación. Allí, en medio del espacio donde algún día se movería, comería y dormiría, empezó a cavar. Al principio los vecinos creyeron que estaba preparando un sótano para guardar verduras. Luego pensaron que sería un simple depósito. Pero la excavación no se detenía. Cada día el hoyo se hacía más profundo, y el muchacho extraía la tierra con una tenacidad que parecía absurda para quien estaba solo y no contaba con ayuda. Cuando la profundidad alcanzó un nivel en el que Ethan apenas era visible desde arriba, comenzaron las bromas. Se decía que estaba enterrando su futuro, que aquel hueco no serviría para nada, que un hogar debía levantarse hacia el cielo y no hundirse en la tierra. Algunos más amables intentaron aconsejarle que trasladara su chimenea a la pared, que nadie había construido nunca un fuego bajo el suelo y que, de hacerlo, terminaría ahogado por el humo o atrapado por la humedad. Ethan escuchaba sin responder. Continuaba recogiendo piedras del cauce cercano, seleccionándolas con cuidado y amontonándolas cerca de la abertura como si se tratara de un tesoro. A medida que el otoño avanzaba, la estructura de aquel extraño proyecto se hizo más clara. En el fondo de la excavación apareció un segundo nivel, aún más profundo, destinado a recoger las cenizas, algo que para los demás carecía de sentido, porque implicaba un trabajo adicional que nadie estaba dispuesto a asumir. Sobre ese espacio, Ethan comenzó a levantar una cámara de fuego hundida por debajo del nivel del suelo. No era amplia ni espectacular, era estrecha, alargada, como si hubiera sido diseñada para contener un calor concentrado en vez de una gran hoguera. Alrededor de esa cámara, el muchacho fue construyendo un muro de piedra tan grueso que parecía desproporcionado. Cada capa aumentaba el peso de la estructura, y con ella la convicción de quienes lo observaban de que estaba perdiendo el tiempo. El conducto de humo no salió hacia la pared, sino que ascendió por el centro de la cabaña, una columna de piedra que atravesó el techo y se alzó contra el cielo gris del otoño. Cuando finalmente terminó, poco antes de las primeras nieves, la cabaña de Ethan parecía dominada por una especie de pilar central, una masa pétrea que nacía del suelo y que hacía del espacio algo completamente distinto a lo que conocían los demás. La boca del fuego estaba baja, obligando a inclinarse para alimentar la llama. El suelo, lejos de estar cubierto de tablas, era tierra compactada y losas irregulares. Todo en aquel lugar desafiaba la noción de hogar que el valle había aceptado como la única posible. El invierno se acercaba y la certeza general era que la realidad pondría a prueba la terquedad del muchacho. En los otros hogares, las chimeneas brillaban como siempre, listas para consumir montañas de leña y luchar, noche tras noche, contra un frío que no mostraba piedad. Nadie imaginaba que cuando la nieve se cerrara definitivamente sobre el valle, sería precisamente aquella construcción considerada absurda la que sostendría algo más que a su creador, y que la historia de ese invierno comenzaría, sin que aún lo supieran, a girar en torno al silencioso corazón de piedra que Ethan Gray había enterrado bajo su propia casa. El primer copo serio de noviembre todavía no había caído, cuando el valle ya había decidido, en silencio, qué esperar del invierno y qué esperar del muchacho.
La mayoría observaba la cabaña de Ethan Gray con una mezcla de curiosidad y resignación, como se mira una apuesta perdida antes de que termine la partida. Nadie negaba que hubiese trabajado duro. Incluso los más críticos reconocían que había levantado paredes cerradas y un techo firme. Pero el corazón de su casa seguía pareciendo una provocación contra todo lo que los demás consideraban sentido común. El pilar central de piedra, la boca del fuego hundida, la tierra compactada donde otros ponían tablas, todo aquello parecía un desafío inútil a la costumbre. Y como la costumbre era lo único que había permitido sobrevivir hasta entonces, cualquier desviación se interpretaba como un error. Ethan, sin embargo, había llegado a ese diseño no por capricho ni por deseo de ser diferente, sino por necesidad y por atención. Su soledad lo obligaba a mirar lo que otros no miraban, porque no tenía la posibilidad de compensar un fallo con ayuda. Si construía mal, no habría un cuñado, un vecino, un hermano mayor para reforzar una pared a mitad de enero. El perro era el único compañero constante, un animal que no entendía de planes, pero entendía de frío. Durante el verano y el otoño se había acostumbrado a seguir a Ethan como una sombra, a esperar con paciencia mientras el muchacho cargaba piedras, a correr alrededor del montón de tierra extraída como si fuera un juego, y a echarse al lado de la excavación cuando Ethan se detenía a recuperar el aliento. Cuando la tarde se enfriaba y el sol bajaba rápido, el perro se acercaba más, pegando su cuerpo tibio a la pierna del chico, como si recordara sin palabras que el tiempo se acababa. La excavación había sido la primera batalla. Los vecinos no veían más que un hoyo, pero para Ethan ese hueco era una decisión tomada contra el futuro más probable. Cavó durante días en tierra seca y suelta, y luego en capas más densas, donde la pala rebotaba como si golpeara una costra de piedra. A medida que bajaba, el esfuerzo se volvía más duro y el aire en el fondo parecía más pesado. Cuando la pared del hoyo alcanzó la altura de su pecho, comenzó a sacar la tierra con un balde improvisado, atándolo con una cuerda, subiéndolo y vaciándolo una y otra vez. La tarea no tenía gloria, era repetitiva, agotadora, y cada palada parecía insignificante frente a la profundidad que buscaba. Sin embargo, insistía porque la profundidad era la base de todo. El fuego, pensaba, no debía estar expuesto al aire como un espectáculo, sino contenido dentro de una masa capaz de absorberlo. La segunda parte de la excavación fue la que más desconcertó a quienes lo observaban. En lugar de detenerse al alcanzar un nivel razonable para un hogar, Ethan continuó. Un primer nivel quedaría destinado a la cámara de fuego, hundida por debajo del piso, pero debajo de ese primer nivel abrió otro espacio aún más profundo. Nadie en el valle estaba acostumbrado a pensar en el fuego como en algo que necesitara una arquitectura vertical. En las chimeneas tradicionales, la ceniza se acumulaba en el mismo sitio donde ardía la leña, y por eso debía sacarse con frecuencia. Ethan diseñó otra cosa. Hizo un pozo para la ceniza, un lugar donde pudiera caer y compactarse con el paso de los días, sin invadir la cámara de combustión. No lo hizo para ser sofisticado, sino para ser práctico en un sentido distinto. Quería evitar que el invierno lo obligara a arrodillarse cada pocos días para limpiar un hogar que, si funcionaba como él imaginaba, debía arder a temperaturas altas y producir ceniza de manera constante. Cuando las paredes del zanjón estuvieron a la profundidad deseada, Ethan reforzó los bordes para que no se desmoronaran con la humedad. El valle, aun en sus estaciones menos crueles, conocía las lluvias repentinas, los deshielos parciales, la manera en que el agua podía convertir una obra en barro. Ethan apisonó la tierra, acomodó piedras grandes como soportes en las esquinas, y trabajó con una paciencia que parecía mayor que sus años. El perro se mantenía cerca del borde, olfateando la tierra fresca, y a veces bajaba con cautela hasta una repisa si Ethan lo llamaba con un gesto. Entonces se quedaba quieto, mirando hacia arriba, y el chico lo apartaba con suavidad para no ponerlo en peligro. Aquella obra era también un riesgo. Un mal paso, una pared que cediera, una caída, y Ethan quedaría atrapado sin nadie que lo rescatara. Por eso avanzaba sin prisa y sin descuido, como si cada acción estuviera acompañada por una conciencia constante de su propia fragilidad. Cuando llegó el momento de la construcción,
El proyecto dejó de parecer un agujero y se convirtió en algo aún más incomprensible. Ethan comenzó por el nivel inferior, el espacio para la ceniza. Lo revestía con piedra, procurando que quedara lo suficientemente sólido para resistir el peso de todo lo que se levantaría encima. Pensó también en el acceso. Si aquel pozo debía vaciarse alguna vez, tendría que hacerlo desde arriba, pero sin desmontar la estructura. Por eso dejó previsto un pequeño paso cerca del nivel del futuro suelo, un espacio que más tarde sería cubierto por una puerta simple de hierro o por una piedra ajustada. Una abertura discreta que en verano parecía innecesaria y en invierno sería la diferencia entre mantener el hogar limpio o condenarlo a la obstrucción. Sobre ese nivel inferior levantó el verdadero corazón, la cámara de fuego. No era amplia, no prometía grandes llamas, y ese fue uno de los motivos por los que el valle empezó a insistir en que el muchacho no entendía lo que hacía. Para ellos un hogar era grande o no era nada. El tamaño era sinónimo de fuerza. Un fuego grande significaba calor. Ethan, en cambio, había observado demasiadas veces cómo un fuego grande calentaba el aire de golpe y luego lo dejaba escapar, cómo la energía corría hacia el techo y se perdía en la salida del humo. Quería un fuego contenido, concentrado, que golpeara de manera directa las paredes de piedra y no encontrara espacio suficiente para desperdiciarse. Por eso la boca era más estrecha y el interior más profundo. La leña no iba a arder como en una hoguera abierta, sino como en una cámara que obligaba a la llama a quedarse donde debía. Lo que realmente transformó la estructura en algo extraordinario, incluso antes de demostrar su eficacia, fue la masa de piedra que Ethan comenzó a acumular alrededor. No se limitó a hacer un revestimiento de seguridad, construyó un cuerpo. La piedra alrededor de la cámara de fuego no era una simple pared, sino un espesor deliberado, casi desmesurado. Colocó rocas grandes en el exterior, piezas más planas en el interior, y rellenó los huecos con una mezcla de tierra arcillosa y fragmentos pequeños que se apretaban al secar. No tenía un lenguaje técnico para describirlo, pero entendía el principio. Cuanto más material pudiera calentarse, más tiempo tardaría en enfriarse. Ese era el punto. No deseaba un calor instantáneo que desapareciera en cuanto el fuego bajara. Deseaba un calor persistente, un calor que se quedara cuando el cansancio venciera a los brazos que cortaban leña. Los vecinos miraban esa acumulación de piedra con incredulidad. Algunos decían que era una pérdida de recursos. Otros pensaban que el peso terminaría hundiendo el suelo, abriendo grietas, creando un problema que ningún chico podría reparar. Ethan no respondía. Seguía trayendo piedra desde el arroyo, desde las laderas, desde donde la tierra la dejaba asomar. A veces regresaba con el perro empapado porque habían cruzado una corriente para conseguir una roca lisa. A veces volvía con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, aunque el aire ya olía a otoño. En esas jornadas el perro parecía entender que no debía distraerlo. Caminaba al lado sin correr, y cuando Ethan se detenía para ajustar una piedra, se sentaba y observaba como un guardián paciente. Cuando el cuerpo de piedra alcanzó el nivel del suelo, Ethan no lo dejó allí. Prolongó la masa hacia arriba, levantando una base elevada, una plataforma alrededor del centro. No era un adorno, era un espacio pensado para el futuro, aunque el valle lo interpretara como exceso. En invierno esa superficie sería una piel tibia, una presencia cálida donde un niño podría sentarse, donde un perro podría dormir sin encogerse, donde las manos heladas encontrarían consuelo. Ethan no lo decía en voz alta, pero lo imaginaba. En su mente la cabaña no debía dividirse en zonas de calor y de frío. Debía ser una sola habitación habitable, sin rincones enemigos. El segundo gran punto de choque fue la chimenea. La mayoría de las casas del valle conducían el humo por una estructura externa. Era más fácil, más seguro según la tradición, y parecía lógico. El fuego estaba junto a la pared, el humo subía por fuera, el techo quedaba libre de un conducto central. Ethan eligió lo contrario. A medida que levantaba la columna de piedra que llevaba el humo hacia arriba, su hogar comenzó a parecerse a una torre dentro de una habitación. La columna atravesaba el espacio donde se viviría. Desde el piso hasta el techo, la piedra crecía como un tronco mineral. A quienes lo observaban les parecía una locura consumir un área valiosa de la cabaña con un bloque de piedra.
Decían que no podría moverse, que el interior se sentiría estrecho, que el conducto central complicaría todo. Ethan lo aceptaba. Sabía que sería más incómodo construir y más difícil corregir si algo salía mal. Sin embargo, para él había una razón que pesaba más que todas las ventajas de la facilidad. Si la columna estuviera fuera, el calor de esa piedra se perdería en el aire frío, alimentando inútilmente el invierno. Dentro, en cambio, cada parte de la columna se convertiría en una superficie tibia, un radiador silencioso que no dependería de la llama visible. En su idea, el fuego no debía calentar solo el aire, debía calentar el propio cuerpo de la casa. Cuando llegó el turno del suelo, la distancia entre Ethan y la tradición se hizo aún más evidente. Las cabañas más cuidadas del valle tenían tablones elevados, una separación clara entre el cuerpo humano y la tierra. Se consideraba un signo de permanencia. La tierra se asociaba con chozas temporales, con pobreza, con humedad. Ethan, sin embargo, no puso un piso de madera completo. Dejó el suelo de tierra compactada, bien apisonada, y colocó losas planas alrededor del centro para formar un área firme. En un rincón sí instaló una superficie de madera para el perro y para lo que necesitara mantenerse seco, pero el resto permanecía cercano a la tierra. Aquello alimentó el desprecio de algunos. Para ellos, en pleno 1882, seguir viviendo sobre tierra era regresar a la precariedad. Pero Ethan sabía que el frío no se combatía solo separándose del suelo. Había notado en los días frescos del otoño que la tierra, a cierta profundidad, no cambiaba tan rápido como el aire. Aunque no conocía números exactos, intuía que el subsuelo mantenía una estabilidad que podía aprovecharse. Si su masa de piedra calentaba también la tierra alrededor, esa tierra se convertiría en parte de la reserva térmica. Y si el suelo de la cabaña no era una barrera aislante, el calor podría ascender por el contacto, por la radiación, por una difusión lenta que haría la habitación más uniforme. La madera, en cambio, actuaría como un escudo que impediría al calor llegar a los pies. Ethan no quería pies helados. Había pasado demasiadas noches en su infancia temblando sobre pisos fríos como para ignorar esa idea. El otoño avanzó y la obra se completó con la misma obstinación silenciosa con que había comenzado. Cuando el primer frío serio llegó, la cabaña ya estaba cerrada, el hogar listo, la columna de piedra firme, el suelo compacto. El perro había aprendido a moverse alrededor del pilar sin golpearse, a dormir en su rincón de madera y a cambiarse a la piedra cuando el sol se iba. La casa olía a piedra limpia y a madera seca, y en su centro se alzaba aquella estructura que parecía más antigua que el propio asentamiento. A esas alturas, el valle ya había establecido una especie de consenso. No lo decían con crueldad abierta, pero se notaba en las miradas, en los gestos, en la forma en que algunos pasaban de largo sin detenerse. Era una certeza colectiva de que el invierno demostraría que Ethan se había equivocado. La boca hundida del hogar parecía incómoda. El tamaño reducido del fuego parecía insuficiente. La masa de piedra parecía una carga innecesaria. La chimenea interior parecía un riesgo. El suelo de tierra parecía una invitación a la humedad y al frío. Ethan percibía esa opinión como se percibe un cambio en el aire. No lo hería con palabras, porque nadie lo atacaba de frente. Lo hería con la expectativa de su fracaso. En ciertos momentos, al final de una tarde, cuando el cielo se volvía gris de manera precoz y el viento traía un olor metálico, el muchacho se quedaba quieto junto a la columna de piedra y la tocaba con la mano, como si buscara en ella una respuesta. El perro, atento, levantaba la cabeza y observaba su rostro. Ethan no necesitaba decir nada para que el animal entendiera que algo pesado se acercaba. Fue así como llegó noviembre y con él la advertencia del frío. Fue así como el valle, confiado en sus chimeneas correctas y en sus métodos de siempre, se preparó para consumir montañas de leña. Y fue así como la cabaña de Ethan, construida en torno a un corazón de piedra enterrado, quedó esperando su propia prueba, con una calma extraña, como si el edificio entero estuviera listo para demostrar algo que nadie había querido escuchar. El invierno ya estaba a la puerta, y la puerta en aquel lugar no se abría hacia el mundo, sino hacia una larga noche de nieve y silencio en la que, por primera vez,
Las reglas antiguas del fuego serían juzgadas no por su aspecto, sino por su capacidad de mantener viva a una casa. El invierno entró en el valle sin ceremonias. Primero fue el cambio en la luz, un matiz más pálido en las mañanas, una sensación de que el día ya no avanzaba, sino que retrocedía. Luego llegaron las heladas nocturnas, todavía moderadas, que obligaban a cerrar bien las contraventanas y a revisar las juntas de las paredes. Nadie se alarmó en noviembre, porque ese frío inicial siempre había formado parte del ciclo. Pero diciembre se encargó de borrar cualquier ilusión de normalidad. Las temperaturas cayeron de manera sostenida, y el aire se volvió tan seco y tan cortante que la piel parecía quebrarse al contacto. En las cabañas tradicionales comenzó la época de los cálculos. Cada familia revisaba sus pilas de leña, contaba mentalmente los días que restaban hasta marzo y dividía el volumen disponible por la velocidad a la que el fuego lo devoraba. Aquellos que habían sido previsores sentían una falsa seguridad. Los demás, que habían confiado en que siempre podrían cortar más, empezaron a darse cuenta de que la leña no crecía al ritmo del invierno. Los troncos estaban cubiertos de escarcha, y cada golpe de hacha se transformaba en una prueba de resistencia. La madera no se partía con facilidad. Se quebraba de manera irregular, lanzando astillas heladas que se clavaban en las manos. Dentro de las casas el patrón era siempre el mismo. Por la mañana el fuego se encendía con un esfuerzo considerable, y durante 1 o 2 horas el espacio inmediato frente a la chimenea alcanzaba una temperatura aceptable. Las mujeres preparaban la comida cerca de la llama. Los hombres se cambiaban allí mismo la ropa húmeda. Los niños se sentaban en el suelo junto al hogar para calentarse las botas. Pero el resto de la habitación permanecía en una penumbra fría. Las paredes más alejadas se cubrían de una capa de escarcha tenue, casi invisible, que al tocarla se convertía en humedad. Los cubos de agua olvidados junto a la puerta se congelaban por la mitad, y los clavos en la madera se convertían en puntos de hielo. La idea de que el calor subía se hacía dolorosamente real. Mientras los adultos se calentaban el rostro, el techo atrapaba la mayor parte de la energía, y el aire a la altura de las rodillas permanecía frío. Las mantas, por gruesas que fueran, no lograban aislar completamente los cuerpos durante la noche. La rutina nocturna se volvió un tormento compartido. Uno de los adultos se levantaba en la oscuridad, tanteaba hasta la chimenea, removía las brasas y añadía más leña. El ruido despertaba a los demás, y por un instante el fuego renovado ofrecía la ilusión de que el calor había regresado. Pero bastaba con que ese turno se retrasara, con que el sueño venciera al vigilante, para que la temperatura descendiera de manera abrupta. La casa, que durante el día había sido apenas habitable, se transformaba en una caja de hielo. En la cabaña de Ethan el proceso fue distinto desde el principio. El muchacho encendió su fuego por primera vez a principios de diciembre, no con la intención de demostrar nada, sino por necesidad. Hacía frío y el perro temblaba por las mañanas. Ethan se arrodilló frente a la boca baja de la cámara de fuego y encajó con cuidado los primeros troncos. La llama no se elevó en un espectáculo grandioso. Ardió profunda, concentrada, como si la piedra la obligara a mirar hacia adentro. Durante los primeros minutos no ocurrió nada especial. El aire no se calentó de inmediato, y alguien que hubiera entrado en ese momento habría pensado que el muchacho se había equivocado. Pero Ethan no estaba esperando un golpe instantáneo de calor. Se movía por la cabaña, ajustando objetos, cerrando una rendija en la ventana, mientras el hogar hacía su trabajo silencioso. La piedra alrededor de la cámara de fuego comenzaba a absorber energía. No se notaba al tacto de inmediato, pero dentro del muro la temperatura iba subiendo, capa tras capa. El perro se sentó frente a la columna central, ladeó la cabeza y luego se acomodó en el suelo, como si percibiera un cambio imperceptible. Con el paso de las horas ocurrió algo que nadie en el valle había experimentado de esa manera. El suelo alrededor del centro dejó de ser hostil. No se volvió cálido como una estufa, sino confortable, como una superficie que había pasado demasiado tiempo al sol. Ethan se dio cuenta cuando dejó una herramienta cerca de la base de la columna, y al recogerla notó que el metal no estaba helado. Poco después, al caminar descalzo por un instante, sintió que la tierra bajo sus pies no le devolvía un mordisco, sino una tibieza inesperada. La habitación entera parecía cambiar de actitud.
No había una explosión de calor, sino una redistribución. Las paredes dejaron de ser espejos de frío y comenzaron a participar del mismo estado templado. En los hogares vecinos, el contraste se acentuaba a medida que el invierno avanzaba. La temperatura bajaba de noche con tal rapidez que los adultos comenzaron a calcular cuánto tardaría cada casa en volverse peligrosa si el fuego se extinguía por completo. No se trataba ya de comodidad, sino de supervivencia. Se empezó a hablar de turnos más estrictos, de alarmas improvisadas para no dormirse demasiado, de dormir con un ojo abierto. El cansancio se volvió parte del paisaje, visible en los hombros caídos, en los pasos arrastrados sobre la nieve endurecida, en la manera en que las conversaciones se acortaban porque nadie tenía energía para más. En cambio, Ethan descubrió algo que no había previsto en toda su magnitud. Una noche, agotado por la jornada de cortar leña, se quedó dormido sin añadir el último tronco que acostumbraba a poner antes de acostarse. El fuego se apagó poco después y el silencio ocupó la cámara de piedra. Cuando despertó, lo hizo por la luz que se filtraba por la ventana, no por el frío. El perro se levantó y estiró las patas sin prisa. Ethan se sentó, sorprendido, y respiró. El aire no era gélido. La habitación se mantenía en una temperatura que, aunque más baja que durante el día, seguía siendo soportable. La piedra central estaba tibia al tacto. El hogar, muerto durante horas, continuaba dando calor. Aquella mañana comprendió que no estaba simplemente calentando el aire, sino la casa misma. La masa de piedra, la tierra compactada, incluso la columna de la chimenea, habían almacenado la energía del fuego como una memoria interna. Mientras en otras cabañas el calor desaparecía en cuanto la llama moría, allí persistía, como si el hogar hubiera dejado una huella que tardaba en borrarse. La noticia no se difundió de inmediato, porque nadie estaba visitando a nadie. Cada familia estaba demasiado ocupada intentando mantenerse en pie. Sin embargo, algunas señales comenzaron a llamar la atención. El perro de Ethan no permanecía pegado al fuego, como hacían los demás animales del valle. Dormía en distintos puntos de la habitación, a veces incluso lejos del centro, sin encogerse. Las huellas de escarcha que cubrían los interiores de otras casas no aparecían allí. Y cuando Ethan salía por la mañana, su aliento no se convertía en una nube tan densa como el de los demás. A finales de enero, el frío alcanzó niveles que hicieron temer a todos. Las noches eran tan claras y tan duras que la luna parecía una hoja de hielo colgada en el cielo. Los troncos se quebraban con un sonido seco incluso sin ser golpeados. Los dedos entumecidos tardaban minutos en responder. En ese contexto, las cabañas tradicionales comenzaron a mostrar su verdadero límite. La leña se consumía a una velocidad imposible de sostener. Incluso aquellos que habían acumulado grandes reservas veían cómo sus pilas se reducían a la mitad en semanas. Ethan también notó que necesitaba más combustible para mantener su hogar activo, pero la diferencia era notable. Mientras los demás alimentaban sus fuegos como si fueran bestias hambrientas, él añadía troncos con moderación. No buscaba un resplandor violento, sino un ciclo constante de carga y descanso. Encendía el hogar por la mañana, lo alimentaba durante el día y, al caer la noche, dejaba que el fuego se extinguiera lentamente. El calor permanecía como una respiración profunda que no se detenía de golpe. En una ocasión, al final de un día particularmente crudo, uno de los vecinos se acercó hasta la cabaña de Ethan para dejarle un saco de grano que había prometido meses antes. No esperaba quedarse. Sin embargo, al entrar se detuvo en seco. La diferencia no estaba en la intensidad de la llama, sino en la atmósfera completa. No había corrientes de aire helado, ni esquinas donde el frío mordiera. El hombre se quitó el gorro sin darse cuenta y permaneció allí unos minutos más de lo necesario, como si su cuerpo se negara a volver al exterior. Aquella breve visita fue suficiente para que una idea inquietante comenzara a moverse por el valle. Si una casa tan pequeña, construida por un adolescente sin experiencia, podía mantenerse habitable sin devorar montañas de leña, entonces algo estaba mal en la forma en que todos los demás habían estado viviendo. Febrero se acercaba y con él la parte más dura del invierno. Las reservas de combustible descendían peligrosamente y el cansancio se transformaba en un enemigo tan serio como el frío.
Nadie lo decía en voz alta, pero todos empezaban a intuir que la batalla no se estaba perdiendo por falta de trabajo, sino por falta de comprensión. Y en el centro de esa comprensión emergía la imagen de una columna de piedra silenciosa, enterrada en la cabaña de un muchacho que seguía irradiando calor aun cuando el fuego había muerto hacía horas. Febrero cayó sobre el valle como una losa definitiva. El frío dejó de ser un desafío que se podía medir en horas o en días y se transformó en una presencia continua, sin tregua, una marea inmóvil que no retrocedía ni siquiera cuando el sol alcanzaba su punto más alto. Las temperaturas se mantuvieron por debajo de lo imaginable durante casi 2 semanas, y el paisaje adquirió una quietud que no era paz sino agotamiento. Los árboles crujían por dentro como si estuvieran rompiéndose lentamente, y los pasos sobre la nieve producían un sonido hueco, metálico, que se metía en los oídos como un aviso constante de fragilidad. En las cabañas tradicionales, la rutina nocturna se convirtió en un acto de desesperación. Los turnos para alimentar el fuego ya no eran una precaución, sino una obligación absoluta. Bastaba con que alguien se retrasara para que el interior se enfriara hasta niveles que hacían doler los pulmones al respirar. El sueño se fragmentó en pequeños intervalos de inconsciencia, y cada despertar se vivía como una derrota. Los hombres comenzaron a cometer errores simples. Cortaban leña de manera torpe, se lastimaban los dedos, olvidaban cerrar bien las puertas, dejaban caer el hacha en la nieve y tardaban en encontrarla. Las mujeres veían cómo los niños se volvían más callados, cómo su energía desaparecía, cómo sus manos permanecían frías incluso junto al fuego. El problema de la leña, que en enero era un motivo de preocupación, se convirtió en febrero en un abismo. Algunos habían calculado sus reservas con optimismo, creyendo que el invierno aflojaría antes de marzo. Otros habían confiado en poder cortar más a medida que fuera necesario. La realidad les mostró lo contrario. La madera estaba cubierta de hielo, los troncos se partían con dificultad, y cada jornada de trabajo dejaba a la gente más débil que la anterior. La pila de combustible se reducía con una velocidad que no podía compensarse. Por primera vez, se empezó a hablar con temor de quedarse sin fuego antes de que el frío terminara. Una mañana, una mujer de la parte baja del valle descubrió que su montón de leña ya no alcanzaba ni para una semana. No lo dijo de inmediato, como si nombrar el problema fuera a hacerlo más real. Intentó racionar el uso del hogar, manteniéndolo bajo durante el día para guardar combustible para la noche. Aquello solo empeoró la situación. La cabaña se volvió un espacio donde el frío se acumulaba desde temprano. Y por la noche, aun con el fuego alto, las paredes parecían haber perdido toda capacidad de respuesta. 2 días después, su hijo menor comenzó a toser con una tos seca que resonaba en el silencio helado. La noticia de la escasez se propagó sin palabras. No hubo reuniones ni anuncios formales, pero todos comenzaron a notar el mismo patrón. Las chimeneas humeaban menos horas, las puertas se abrían con más cautela, la gente evitaba salir si no era imprescindible. Entonces ocurrió lo inevitable. Una familia agotó su último tronco en medio de la noche. El fuego murió sin ceremonia, y la casa descendió hacia un frío tan intenso que nadie pudo permanecer allí. Se envolvieron en mantas y salieron al amanecer, con los niños abrazados al pecho, buscando refugio. El recuerdo de la cabaña de Ethan surgió en ese momento como un pensamiento casi vergonzoso. Durante meses había sido el lugar extraño, el experimento silencioso, la obra del muchacho que no sabía lo que hacía. Ahora se transformaba en la única posibilidad que quedaba. La primera familia caminó hasta allí sin anunciarse, con pasos inseguros sobre la nieve endurecida. Al llegar, tocaron la puerta con una timidez que no coincidía con la gravedad de su situación. Cuando Ethan abrió, el contraste fue inmediato. No se sintió una bocanada de aire caliente, sino algo más sutil. El interior no mordía, no hacía daño. El muchacho los dejó pasar sin preguntas. En la cabaña no había espacio para una multitud, pero había una presencia central que lo ocupaba todo. La columna de piedra seguía tibia, incluso cuando el fuego había muerto hacía horas. El suelo alrededor no estaba helado. La mujer se sentó con su hijo junto a la base de la estructura, y por primera vez en días dejó de temblar. A esa visita siguieron otras. Al principio llegaron con excusas.
con pretextos que ocultaban el miedo real. Traían pequeños regalos, un trozo de carne seca, un saco de harina, como si no quisieran reconocer que iban a pedir algo a un adolescente. Pero la noche siguiente se presentaron sin rodeos. El frío ya no dejaba margen para el orgullo. Dos familias más entraron en la cabaña esa tarde, luego otra al día siguiente. Pronto el espacio se llenó de cuerpos cansados, de respiraciones pesadas, de manos enrojecidas que se acercaban a la piedra como si tocaran un objeto sagrado. La convivencia era incómoda. No había camas suficientes, ni asientos, ni privacidad. La gente dormía en el suelo, apoyada en sacos y mantas, compartiendo un espacio que había sido pensado para uno. Sin embargo, nadie se quejaba. El silencio que se instaló en aquella cabaña abarrotada no era el silencio tenso de las noches anteriores, sino uno más profundo, casi reverente. Era el silencio de quienes por fin podían cerrar los ojos sin miedo a que el frío los despertara a las 2 de la madrugada. La diferencia se manifestaba sobre todo de noche. Afuera, el viento soplaba con un sonido agudo que atravesaba la nieve como una sierra. Dentro, el fuego se apagaba lentamente y nadie se levantaba a alimentarlo. La columna de piedra, calentada durante el día, seguía desprendiendo calor de manera imperceptible pero constante. Los cuerpos se acomodaban alrededor de ella, como planetas alrededor de un sol que no brillaba pero sostenía. Los niños, que en sus propias casas despertaban llorando por el frío, dormían con la boca entreabierta, profundamente, como si el invierno hubiera desaparecido. El perro de Ethan se movía entre las personas con cautela. No mostraba agresividad ni miedo. Olfateaba a los recién llegados, luego se acomodaba en un punto desde el cual podía vigilar tanto a su dueño como a los desconocidos. A veces se estiraba cerca de la base de la piedra, cerraba los ojos y parecía sonreír. Si es que un perro puede hacerlo. Su tranquilidad se convirtió en una señal silenciosa de que aquel lugar era seguro. Los días pasaron así, con idas y venidas de gente que ya no tenía cómo mantener su propia casa caliente. Algunos regresaban brevemente para rescatar lo poco que podían, otros se quedaban durante horas o toda la noche. La cabaña de Ethan se transformó en un refugio improvisado, en un punto de gravedad que atraía a todos los que se encontraban al borde de la derrota. Y lo más extraño era que, a pesar de la cantidad de personas, el consumo de leña no se disparaba como cabría esperar. El fuego se encendía con regularidad, sí, pero no de manera frenética. La piedra absorbía, retenía y devolvía lo suficiente para sostener un número de cuerpos que ningún hogar tradicional habría podido calentar sin una hoguera permanente. Esa experiencia alteró algo profundo en la gente del valle. Durante años habían asociado el calor con la llama visible, con el resplandor directo, con el ruido del tronco al partirse en brasas. Ahora estaban descubriendo otro tipo de calor, uno que no necesitaba exhibirse para existir. Era un calor que no exigía vigilancia constante, que no obligaba a estar de pie en mitad de la noche, que no castigaba el cuerpo con la falta de sueño. Era un calor que parecía formar parte de la estructura misma del lugar. Cuando el frío finalmente comenzó a ceder, cuando el cielo se abrió por primera vez en semanas y dejó ver un azul pálido que anunciaba un cambio, la cabaña de Ethan estaba llena de historias que nadie había querido contar antes. Historias de noches pasadas en vela, de miedo a perder a un hijo, de desesperación al ver la última pila de leña desaparecer. Y junto a ellas, una certeza compartida. Habían sobrevivido no porque hubieran trabajado más duro que nunca, sino porque un muchacho, al cavar más profundo de lo que la tradición consideraba sensato, había creado algo capaz de resistir cuando todo lo demás fallaba. El invierno todavía no había terminado, pero ya no era el mismo. La gente salía de la cabaña de Ethan con una mezcla de gratitud y asombro, mirando hacia sus propias casas como si las vieran por primera vez. No se trataba de admirar una obra extraña, sino de comprender, al fin, que el fuego no tenía por qué ser un tirano que exigía sacrificios constantes. Podía convertirse en una memoria alojada en la piedra, en un aliado silencioso que seguía trabajando, incluso cuando el cansancio vencía al cuerpo. Y esa comprensión, nacida en el espacio estrecho de una cabaña llena de extraños, preparaba el terreno para un cambio
que el valle aún no alcanzaba a imaginar. La primavera llegó al valle con una lentitud casi dolorosa, como si el invierno se negara a soltar aquello que había dominado durante tantos meses. El deshielo no fue un acontecimiento súbito, sino una serie de concesiones mínimas. Primero el hielo comenzó a quebrarse en los bordes de los arroyos. Luego la nieve se volvió pesada y gris, y finalmente aparecieron las primeras manchas de tierra oscura bajo la capa blanca que había cubierto todo. Cuando los hombres y mujeres regresaron definitivamente a sus propias cabañas, lo hicieron con un cansancio antiguo en los músculos y una claridad nueva en los ojos. Nada de lo que veían era exactamente igual que antes, aunque las paredes siguieran en su lugar y las chimeneas permanecieran donde siempre habían estado. En más de una casa el hogar se veía ahora como una reliquia de otro tiempo, no por su aspecto, sino por lo que representaba. Había sido construido con esmero, siguiendo normas aceptadas, y sin embargo había fallado cuando más se lo necesitó. La experiencia de pasar noches enteras en la cabaña de un muchacho había transformado silenciosamente la manera en que todos comprendían el calor. Ya no lo asociaban solo con la llama visible, sino con una presencia más profunda, con la idea de que la casa misma podía convertirse en una reserva de energía. Ese entendimiento se convirtió en acción con la llegada del buen tiempo. En lugar de limitarse a reparar vallas o a preparar la tierra para la siembra, los habitantes del valle comenzaron a cavar. Era un espectáculo extraño ver a hombres adultos, curtidos por años de trabajo, abrir huecos en el centro de sus propias cabañas, arrancar viejas chimeneas de la pared y arrastrar piedras desde los mismos lugares donde antes habían tomado solo lo indispensable. No lo hacían con entusiasmo, porque el esfuerzo era enorme, sino con una determinación silenciosa que nacía del recuerdo del invierno anterior. Ethan observaba ese movimiento con una mezcla de sorpresa y responsabilidad. Nadie se lo había pedido explícitamente, pero de algún modo todos esperaban que estuviera cerca, que explicara con gestos más que con palabras cómo había levantado su hogar. El muchacho no tenía una teoría elaborada ni un discurso preparado. Simplemente mostraba. Indicaba dónde debía quedar la profundidad adecuada. Cómo reforzar las paredes para que la tierra no se deslizara. ¿Por qué la cámara de fuego no necesitaba ser amplia? El perro lo seguía de una casa a otra, como si se tratara de una expedición larga, y se acomodaba en el suelo mientras los adultos trabajaban. No todos replicaron el diseño con fidelidad. Algunos, agotados todavía por la experiencia reciente, intentaron ahorrar esfuerzo. Cavaron menos de lo que Ethan había hecho, levantaron muros de piedra más delgados, colocaron el hogar contra la pared exterior para no atravesar el techo con una columna central. En esos casos el cambio se notó, pero no alcanzó la transformación completa. Cuando llegó el siguiente invierno, esos hogares se comportaron mejor que los antiguos, pero aún exigían una atención constante, aún perdían calor con demasiada rapidez. Los dueños lo comprendieron de inmediato. No bastaba con imitar la forma. Había que aceptar la lógica entera, incluso cuando implicaba semanas de trabajo extra y toneladas de piedra que parecía absurdo mover a mano. Hubo quien corrigió sus errores en la primavera siguiente, ampliando la masa de piedra, profundizando el pozo de la cámara de fuego, trasladando la chimenea hacia el interior. Cada modificación era una lección aprendida a costa del cansancio, pero nadie se quejaba. El recuerdo de febrero era demasiado reciente para permitirse el lujo de la comodidad malentendida. Con el paso de los años, el valle cambió de aspecto. Las cabañas ya no se parecían tanto unas a otras. En muchas de ellas se alzaba ahora una columna central, un cuerpo de piedra que parecía surgir del suelo como una raíz mineral. El interior de las casas se volvió distinto. Los niños jugaban en el suelo sin encogerse. Los animales domésticos se acomodaban donde querían, no solo junto al fuego, y los adultos dormían con la confianza de que no serían arrancados del sueño por la necesidad de alimentar las brasas. Ethan siguió viviendo en su cabaña sin buscar reconocimiento. Continuó trabajando su pequeña parcela, reparando lo necesario, ayudando cuando alguien se lo pedía. Para la mayoría de la gente, dejó de ser el muchacho condenado a fracasar y se convirtió en una referencia silenciosa. Nadie le otorgó títulos ni honores, pero su nombre comenzó a asociarse con una idea nueva:
casi incómoda para quienes habían crecido creyendo que todo ya estaba inventado. Había demostrado que no siempre se sobrevive siguiendo el camino más fácil, y que a veces la diferencia entre resistir y caer está en aceptar un esfuerzo inicial mucho mayor a cambio de una seguridad futura. En las noches de invierno, cuando la nieve volvía a cubrir el valle y el viento recorría las laderas como una voz antigua, la diferencia se hacía evidente. Los hogares con masa de piedra acumulaban calor durante el día y lo liberaban lentamente en la oscuridad. Las chimeneas no dominaban la vida de las familias, sino que se convertían en parte de una estructura que trabajaba por ellas. El fuego dejaba de ser un tirano y se transformaba en una memoria alojada en el corazón de la casa. Una tarde de marzo, varios años después de aquel primer invierno, Ethan abrió la puerta de su cabaña para dejar salir al perro. La nieve se retiraba en manchas irregulares, y la tierra oscura emergía como una piel recién descubierta. El animal corrió unos metros, se detuvo, levantó la cabeza y aspiró el aire húmedo de la primavera. No había prisa, no había tensión en su cuerpo. Ethan lo observó desde el umbral y sintió una emoción que no sabía nombrar. No era orgullo, ni alivio, ni simple satisfacción. Era la certeza de que había hecho algo que iba más allá de su propia supervivencia. Recordó el hoyo que había cavado en soledad, las miradas de desconfianza, las noches en que él mismo había dudado en silencio. Pensó en las familias que habían pasado por su casa buscando calor, en los niños que habían dormido en el suelo alrededor de la columna de piedra, en los hombres que habían reconocido, sin palabras, que su manera de construir había sido insuficiente. Comprendió entonces que aquel invierno no había sido solo una prueba contra la naturaleza, sino una prueba contra la costumbre, contra la idea de que lo heredado no puede cuestionarse. El perro regresó y se sentó junto a él, como había hecho tantas veces durante los días de trabajo y las noches de frío. Ethan cerró la puerta despacio, y el interior de la cabaña lo recibió con una tibieza persistente, una huella invisible del fuego que había ardido horas antes. Afuera el valle comenzaba a despertar, pero dentro de aquella casa el invierno había perdido su poder definitivo. Y así, sin discursos ni monumentos, quedó establecida una nueva manera de entender el calor en ese rincón de Montana. No a través de la llama que se ve, sino de la piedra que recuerda. No a través de la urgencia, sino de la paciencia. No a través de la fuerza, sino de la atención. Un muchacho huérfano y su perro habían demostrado que a veces el único modo de salvar a los adultos es atreverse a cavar más hondo de lo que dicta la tradición y confiar en que la memoria de la tierra puede ser más fiel que el fuego más brillante. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después es todavía más impactante. En el próximo video vas a descubrir cómo otra decisión ridícula en la frontera salvó vidas cuando nadie lo esperaba. Mira también los otros relatos del canal, porque cada uno es una lección real, dura y sorprendente de la vieja América. Y si conoces a alguien que siempre subestima el frío, comparte este video con esa persona. Podría cambiarle la forma de ver la supervivencia. Escríbeme en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo. Quiero leerte.